¿Crees que sabes lo que era ser un caballero medieval? Cierra los ojos por un segundo. Imagina armaduras relucientes, justas gloriosas, damas en apuros y el fragor noble de la batalla por honor. ¿Lo tienes? Bien, ahora abre los ojos y prepárate para que destrocemos esa fantasía. Porque la realidad de la caballería medieval no era un cuento de hadas, era un barrizal sangriento, pulgoso y brutal, donde la muerte acechaba en cada sombra, y la gloria era a menudo solo una capa fina de mierda sobre la miseria absoluta. Si crees que tienes el estómago para la verdad, quédate. Lo que estás a punto de escuchar hará que tu ideal de héroe medieval se desmorone como un castillo de arena ante la peste negra. Desde el instante en que nacías en una cuna lo suficientemente privilegiada para aspirar a la caballería, tu destino no era forjado en el honor, sino en el acero frío de la disciplina y el dolor. Olvídate de una infancia normal. Desde los 7 años no eras más que un paje, un sirviente glorificado, desterrado de la calidez de tu hogar para ser lanzado a la corte de un señor feudal, donde la educación significaba aprender a soportar palizas, humillaciones y el trabajo ingrato de limpiar establos y pulir armaduras. ¿Juegos? Sí, claro. Juegos de guerra, simulacros de combate con espadas de madera que dejaban hematomas y huesos rotos, diseñados para grabarte a fuego que la debilidad era un lujo que no podías permitirte. Cada golpe, cada cicatriz temprana, no era una lección de vida, era una advertencia de la muerte que te esperaba si no aprendías a endurecerte más que la propia cota de malla. La nobleza era una carga, no un privilegio, y la caballería, una sentencia a una vida de servicio brutal, no un camino de rosas. A medida que tu cuerpo de niño se retorcía en el de un adolescente, te convertías en escudero. La mierda de los establos se cambiaba por la mierda de la guerra. Eras la sombra constante de tu caballero, su saco de boxeo personal, su asistente para todo. No solo llevabas su escudo, que pesaba más que tú a veces, sino que también debías vestirlo, cuidar sus armas, su caballo y, si tenía suerte, incluso limpiar sus orinales. Pero lo más importante era que te arrojaban al fragor del combate, no como un guerrero, sino como un aprendiz forzado a observar la carnicería de cerca. Tu entrenamiento consistía en ver a hombres morir desangrados, a escuchar los gritos de agonía y a aprender a no vomitar mientras el hedor a sangre, heces y miedo se te metía por la nariz. Se esperaba que corrieras a buscar nuevas espadas cuando la del caballero se rompiera, que lo defendieras con tu propio cuerpo si caía, que lo arrastraras fuera de la melé si estaba herido. Eras carne de cañón con un futuro incierto, un escalón en la cadena alimenticia de la guerra, cuya supervivencia dependía más de la suerte que de la habilidad. Y si sobrevivías, la recompensa era aún más dolor. El entrenamiento físico era implacable, diseñado para convertirte en una máquina de matar sin un gramo de grasa. Un esclavo de tus músculos, capaz de blandir espadas de 2 manos que pesarían más que tu perro actual, y de soportar el peso sofocante de una armadura durante horas bajo el sol o la lluvia. No había gimnasios con aire acondicionado, solo barro, sudor y dolor constante. Y luego, la ceremonia. La gloriosa ceremonia del espaldarazo. La noche de vigilia, el baño ritual, las oraciones. Todo un teatro para enmascarar la verdad de lo que realmente eras. Una inversión. Tu señor no te convertía en caballero por tu hermoso corazón, sino porque necesitabas un guerrero más en su ejército. Alguien dispuesto a morir por su tierra y sus caprichos. Eras una pieza de ajedrez en un juego brutal de poder, donde tu vida era una ficha sacrificable. Recibías tu espada, tus espuelas, tu título y una deuda vitalicia, porque el equipo de un caballero no era barato. La armadura de placas, que podía costar más que una aldea entera,
no te la regalaban. Tenías que ganártela, comprarla o endeudarte hasta el cuello por ella. Tu caballo de guerra, un animal entrenado y caro, era un gasto constante. Y ni hablar del mantenimiento de tus armas, tu séquito, si lograbas tener uno. Y la simple necesidad de comer y sobrevivir en tiempos de paz. Ser caballero no significaba riquezas garantizadas. Significaba una vida de servidumbre, lealtad jurada a un señor que podía exigir tu vida en cualquier momento y una existencia precaria al borde de la quiebra o la muerte en combate. Si esperabas vivir una vida de lujo, te equivocabas. Muchos caballeros apenas tenían lo suficiente para mantener su estatus, viviendo en propiedades rurales modestas, tan preocupados por las cosechas como por el próximo saqueo. Y la vida en el castillo, esa fortaleza inexpugnable que romanticizamos, era un pozo negro de suciedad, humo y enfermedades. Olvídate de los salones grandiosos y limpios. Los castillos eran fríos, húmedos, oscuros y llenos de gente y animales. La higiene era un concepto ajeno. Los desechos humanos y animales se acumulaban en los fosos o simplemente se vertían por las ventanas. Las pulgas, piojos y ratas eran compañeros constantes en la cama, en la comida, en la armadura. Las enfermedades se propagaban como la pólvora. Disentería, lepra, la omnipresente peste negra. Un simple corte en la batalla podía convertirse en una infección mortal en cuestión de días, sin antibióticos, sin esterilización, solo rezos y la esperanza de no acabar desfigurado o muerto. Los banquetes eran orgías de carne ahumada o salada, pan duro y cerveza aguada, donde la intoxicación alimentaria era tan común como los brindis. Y el hedor, Dios, el hedor. Una mezcla perpetua de cuerpos sin lavar, animales, basura, excrementos y el humo asfixiante de las hogueras. Era una vida donde el confort era una quimera y el hedor era una constante. Tu armadura, esa pieza de ingeniería impresionante, también era una trampa de óxido, sudor y mugre que te cocinaba al sol y te congelaba en invierno y que raramente se limpiaba a fondo. Era una segunda piel, sí, pero una que picaba, rozaba y apestaba. Así que, la próxima vez que veas una película sobre caballeros, recuerda, la sangre no era escarlata y heroica, era oscura, pegajosa y llena de pus. El honor era una palabra pronunciada por los poetas, mientras que la realidad era una sucesión de masacres, emboscadas y asesinatos brutales. Ser un caballero no te convertía en un héroe inmortal, sino en un condenado a muerte con un buen caballo. Eras un instrumento de guerra, una herramienta desechable en manos de señores y reyes, que vivías en un mundo donde la brutalidad era la norma y la supervivencia un milagro cotidiano. Tu día a día no era una epopeya, sino una lucha constante contra el hambre, el frío, la enfermedad y la amenaza inminente de una muerte horrible a manos de una espada, una flecha o una bacteria. ¿Todavía quieres ser un caballero? ¿O prefieres tu sillón cómodo, tu agua corriente y tu expectativa de vida más allá de los 30 años? Si crees que ser caballero significaba cargar gloriosamente en la batalla, lanza en ristre, mientras los juglares cantaban tus hazañas, déjame decirte algo. Estás más equivocado que un campesino intentando leer el código justiniano. El campo de batalla medieval no era un torneo caballeresco. Era un matadero infernal, donde la muerte venía en 1000 formas brutales, y el honor era una broma cruel que pocos se podían permitir. Tu vida no valía más que la de la mula que arrastraba el carro de abastecimiento, y tu muerte era a menudo anónima, miserable y sin testigos para relatar tu heroísmo. Olvídate de las cargas coordinadas y las formaciones perfectas. La mayoría de las batallas eran un caos sangriento y desorientador. Un cuerpo a cuerpo frenético donde la visibilidad se reducía a unos pocos metros.
El ruido era ensordecedor. Gritos de hombres, cascos de caballos, choque de metal, y el suelo se convertía rápidamente en una sopa resbaladiza de barro, sangre, vísceras y extremidades cercenadas. No había tiempo para la estrategia elegante. Era cuestión de empujar, golpear, apuñalar y esperar que el golpe mortal no fuera el tuyo. Tu armadura, esa carcasa pesada y claustrofóbica, te protegía un poco, sí, pero también te convertía en un horno andante bajo el sol y en una tumba húmeda bajo la lluvia. Y si caías, si tropezabas, el peso de tu propia protección te inmovilizaba, convirtiéndote en una tortuga indefensa lista para ser rematada por cualquier campesino armado con una horca o un enemigo sediento de sangre. Un golpe de masa en la cabeza, incluso a través del yelmo, podía convertir tu cerebro en papilla, o un golpe de hacha podía partir tu cráneo como una calabaza madura. La muerte rara vez era instantánea o limpia, y ni siquiera estamos hablando solo de las batallas campales. La vida de un caballero estaba dominada por las guerras de asedio. Imagina semanas, a veces meses, acampado frente a una fortaleza, bajo la lluvia, el frío o el calor sofocante. La dieta era monótona y escasa. Las enfermedades se propagaban por el campamento como un incendio forestal, diezmando más hombres que cualquier flecha. La disentería, esa maldita enfermedad intestinal, era un compañero constante, vaciándote por ambos extremos hasta que no te quedaba nada más que una cáscara deshidratada. El hedor de miles de hombres sin lavar, animales, basura y excrementos se mezclaba con el de la desesperación. Y luego estaba la acción del asedio en sí, las escaladas suicidas por las murallas donde cada paso podía ser el último. La construcción de ingenios de asedio que a menudo eran derribados por los defensores, aplastando a tus compañeros. El lanzamiento de cadáveres de animales y humanos infectados por encima de las murallas para propagar enfermedades entre los sitiados. No había honor en esperar pacientemente que el hambre o la enfermedad hicieran el trabajo sucio, pero era la táctica más efectiva. Y si las murallas finalmente cedían, o si lograbas una brecha, la cortesía caballeresca se iba al diablo. Las ciudades tomadas por asalto se convertían en escenarios de masacres indiscriminadas donde no importaba si eras civil, mujer o niño. Era una orgía de saqueo, violación y asesinato, donde la furia acumulada de meses de privaciones se desataba sin control. Los gritos de las víctimas se mezclaban con el estrépito de la destrucción, y tu conciencia, si te quedaba alguna, se ahogaba en el clamor de la victoria y el olor a sangre. Hablemos de las heridas. En el campo de batalla medieval, una herida grave no era una inconveniencia, era una sentencia de muerte lenta y agonizante. Olvídate de los quirófanos esterilizados y los calmantes. Si una flecha te atravesaba una extremidad o una espada te abría el vientre, tenías suerte si un cirujano, que a menudo era un barbero con poca experiencia o un monje con algunas hierbas, llegaba a ti antes de que te desangraras o un carro te pasara por encima. Sus herramientas eran cuchillos sucios, sierras y pinzas. El tratamiento consistía en cauterizar las heridas con hierro candente para detener la hemorragia, o amputar extremidades sin anestesia, mientras tus gritos resonaban por el campamento. La infección era casi una certeza, un enemigo invisible que se llevaba a más hombres que cualquier ejército. Un arañazo podía convertirse en gangrena, un hueso roto en una sepsis fatal. La única medicina efectiva era el rezo y la fuerza bruta de tu sistema inmune. Y si sobrevivías a la herida y la cura, te quedaba una vida de dolor crónico, cojera, desfiguración o la pérdida de un miembro, lo que te convertía en una carga para tu señor o para tu familia, si es que tenías alguna. La discapacidad no era una excusa para la compasión, era una sentencia a la miseria o a la mendicidad.
La idealizada caballería era en gran parte una ficción. Claro, había códigos de conducta, pero en la práctica, especialmente en la furia del combate o en la búsqueda de botín, se olvidaban rápidamente. Matar prisioneros, saquear iglesias, violar mujeres, incendiar aldeas, todas eran necesidades de la guerra que el código a menudo ignoraba o perdonaba tácitamente. No había cortes marciales ni tribunales de derechos humanos. La única ley real era la voluntad de tu señor y tu capacidad para imponerla con la espada. La lealtad no siempre era a un rey o a un reino, era a menudo al señor local que te alimentaba y te daba tierras, sin importar si sus ambiciones eran justas o simplemente brutales. La caballería no te hacía un buen hombre, te hacía un soldado entrenado para matar y obedecer, sin importar las implicaciones morales de tus acciones. Y si te negabas o te rebelabas, tu honor no te salvaría de la horca o de un destino mucho peor. Así que, mientras sueñas con justas y duelos honorables, recuerda el hedor de la muerte, el sonido de los huesos al romperse, el grito ahogado de una víctima y la agonía de las heridas sin tratar. La vida de un caballero era una existencia constante al borde del abismo, donde cada amanecer era un recordatorio de que la noche podría traerte una muerte brutal o la desfiguración. La gloria era efímera, el dolor permanente. La valentía era una necesidad, no una virtud. Y la realidad era que bajo esa armadura brillante, a menudo había un hombre roto, aterrorizado y cubierto de la suciedad de un mundo que no tenía piedad. Si pensabas que tu miserable existencia como caballero se limitaba a la carnicería en el campo de batalla, a los asedios interminables y al constante peligro de una espada abriendo tu cráneo, te equivocabas de cabo a rabo. La muerte, mi querido idealista, era mucho más democrática en la Edad Media. No necesitabas una carga de caballería para encontrarla. A menudo te esperaba pacientemente en tu propio plato, en el agua que bebías o en la simple herida de un corte de papel, si hubieras sabido qué era el papel. La realidad de la vida de un caballero, cuando no estaba librando guerras ajenas, era una lucha constante contra un enemigo silencioso, omnipresente y mucho más letal que cualquier ejército: la enfermedad, el hambre y la ignorancia médica. Imagina esto: regresas de una campaña, tu armadura está abollada, tu cuerpo cubierto de cicatrices que pican y duelen, y tu alma, tu alma está tan gastada como la suela de tus botas. ¿Crees que te espera un banquete de lujo y una cama limpia? Piénsalo de nuevo. Lo más probable es que regreses a un castillo frío y húmedo, lleno de humo de hogueras que irrita tus ojos y garganta, y donde el saneamiento era una broma de muy mal gusto. Las letrinas, si es que existían, eran simplemente agujeros que caían directamente al foso. Qué conveniente para esparcir enfermedades. El agua potable era una quimera. A menudo bebías cerveza o vino aguado porque el agua sin hervir era una invitación directa a la disentería, esa amiga constante de los ejércitos y las poblaciones medievales. La disentería te vaciaba de tal manera que tus entrañas parecían querer escapar de tu cuerpo. No era raro que ejércitos enteros fueran diezmados por esta plaga silenciosa antes siquiera de ver un solo enemigo. Y la gente, ingenuamente, atribuía estas enfermedades a malos aires o castigos divinos, cuando en realidad la causa era la mierda literal que los rodeaba por todas partes. Tu dieta, esa gloriosa dieta del caballero. Olvídate de la variedad y los nutrientes. Tu alimentación, a menos que fueras un gran señor, era monótona y poco apetitosa. Carne salada o ahumada, pan duro y cerveza aguada eran tus compañeros diarios. Las frutas y verduras frescas eran un lujo estacional y, a menudo, estaban contaminadas. La falta de vitaminas te hacía vulnerable a todo tipo de dolencias, desde escorbuto,
esa horrible enfermedad que te pudría los dientes y te abría llagas, hasta la ceguera nocturna por deficiencia de vitamina A. Y los métodos de conservación eran primitivos: salar, secar o ahumar. Esto significaba que la carne a menudo estaba rancia, infestada de gusanos o simplemente incomible, y aún así te la comías. Morir de hambre no era solo cosa de campesinos. Una mala cosecha o un asedio prolongado podían llevar a la inanición incluso a los más nobles. Y si te enfermabas por la comida, la cura era a menudo peor que la enfermedad. Sangrías, purgas violentas y la aplicación de cataplasmas dudosas. Y luego está el tema de las enfermedades y la medicina. ¡Ay, la medicina medieval! Si creías que los cirujanos del campo de batalla eran malos, espera a oír hablar de los médicos de la corte. Las teorías médicas estaban basadas en los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Y un desequilibrio de estos era, supuestamente, la causa de toda enfermedad. ¿Tu cura? Sangrías. Sí, te abrían una vena y te dejaban de sangrar para equilibrar tus humores. Si tenías fiebre, te sangraban. Si estabas débil, te sangraban. Si estornudabas, a sangrar. Era un método infalible para empeorar cualquier condición, debilitarte aún más y a menudo acelerar tu encuentro con el Creador. Las amputaciones se hacían sin anestesia, con sierras que se usaban para cortar madera y que se limpiaban con un simple trapo. Las operaciones de cataratas, las reducciones de fracturas, todo era una agonía indescriptible y una apuesta con la muerte. Una simple infección en un dedo podía llevar a la gangrena y la pérdida del brazo o la vida entera. La peste negra, por supuesto, no discriminaba. Se llevaba a reyes, papas y caballeros con la misma brutalidad que a los siervos. Los bubones, la fiebre, la agonía y luego la muerte, a menudo en cuestión de días. No había cura, solo la cuarentena y la plegaria desesperada. Pero no todo era batalla y enfermedad. ¿Qué hacían los caballeros en los tiempos de paz? No era una jubilación dorada. Tu vida seguía siendo de servicio a tu señor. Esto podía significar supervisar la colecta de impuestos, a menudo de forma brutal, sentarte en tribunales locales para juzgar disputas entre campesinos, con una justicia que favorecía al señor, por supuesto, participar en cacerías, que eran más un entrenamiento militar que un deporte, o simplemente morir de aburrimiento en un castillo aislado, esperando la próxima llamada a las armas. El aburrimiento era un enemigo silencioso, una tortura psicológica. Sin libros, pocos caballeros sabían leer más allá de lo básico, y los libros eran raros y carísimos. Sin música sofisticada más allá de los trovadores ocasionales. Sin noticias del mundo exterior que no fueran los rumores de los mercaderes. Tu vida intelectual era tan rica como la dieta de un campesino. La única emoción constante era la amenaza de la guerra, el riesgo de una emboscada en el camino o la posibilidad de caer en desgracia con tu señor por una ofensa trivial, lo que podía significar la pérdida de tus tierras y tu honor, o incluso tu cabeza. Así que, la próxima vez que imagines la vida idílica de un caballero medieval, recuerda la picazón constante de los piojos, el hedor del cuerpo sin lavar, el sabor de la carne rancia, la agonía de un absceso sin tratar, y la certeza de que una tos fuerte o un pequeño corte podían enviarte a la tumba tan rápido como la espada de un enemigo. La gloria de la caballería era una cortina de humo. La realidad era una guerra constante contra la enfermedad, la suciedad y la brutalidad de un mundo implacable. Si creías que el martillo constante de la brutalidad física y la amenaza omnipresente de la enfermedad eran las únicas cargas sobre los hombros de un caballero, estás terriblemente equivocado. Debajo de esa armadura abollada y ese cuerpo endurecido por el dolor, se gestaba un tipo de podredumbre más insidiosa, la corrupción del alma.
el peso psicológico de una vida de violencia incesante y la disolución de cualquier noción romántica de honor. Tu mente, mi desilusionado aspirante a héroe, era otro campo de batalla, y las cicatrices que dejaba eran invisibles, pero tan profundas como cualquier tajo de espada. La caballería, esa palabra que evoca nobleza y gallardía, era en la práctica el brazo armado de la opresión feudal. No eras solo un guerrero, eras un matón con título, un ejecutor de la voluntad de tu señor, por cruel o injusta que fuera. Tu honor te ataba a juramentos de lealtad que a menudo te obligaban a cometer actos moralmente repugnantes. Un señor necesitaba recaudar impuestos de una aldea empobrecida. Ahí estabas tú, con tu armadura intimidante y tu espada lista para persuadir a los campesinos hambrientos. Una revuelta de siervos, desesperados por algo de justicia o simplemente un pedazo de pan. Eras el primero en la carga, aplastando sin piedad a hombres, mujeres y niños, no con un sentido de justicia, sino con la fría eficiencia de un verdugo que cumple órdenes. La lealtad a tu señor estaba por encima de la moralidad, de la piedad y de cualquier rastro de decencia humana. Las masacres de campesinos no eran excepciones. Eran herramientas de control social, recordatorios sangrientos de quién tenía el poder y quién era desechable. Y los feudos privados, ¡ay, las gloriosas rencillas entre señores! No todo era defender la cristiandad o el reino. Gran parte de tu vida militar transcurría en disputas mezquinas entre vecinos, luchando por un molino de agua, un camino, o simplemente por el orgullo herido de tu señor. Estas no eran batallas épicas, eran incursiones brutales, quema de cosechas, saqueo de aldeas indefensas y el asesinato de familias enteras. ¿Honor? El único honor en estos conflictos era la victoria, a cualquier costo. Los prisioneros de bajo rango eran asesinados sin piedad para no tener que alimentarlos o se les mutilaba para que sirvieran de advertencia. Los rescates solo se aplicaban a los de tu misma clase, a los que tenían algo de valor. Para el resto, el honor era una palabra vacía que se ahogaba en el grito de las víctimas. Eras, en esencia, un perro de guerra desatado por los caprichos de tus amos, y tu nobleza no te eximía de mancharte las manos y el alma con la sangre de inocentes. La constante exposición a la violencia, la muerte y la crueldad tenía un precio psicológico devastador. Hoy lo llamaríamos trastorno de estrés postraumático, TEPT, o fatiga por compasión, pero en la Edad Media simplemente te convertías en un hombre endurecido, un autómata de la violencia o en un borracho sin remedio. Ver a tus compañeros morir de las maneras más espantosas o ser tú mismo el que infligía esas muertes, desensibilizaba tu mente. La empatía era un lujo que no podías permitirte si querías sobrevivir. El sueño era un campo de batalla de pesadillas. El constante estado de alerta te hacía desconfiar de todo y de todos. La paranoia era una compañera constante. Cualquier sombra podía ocultar a un enemigo, cualquier extraño, un espía. Y el miedo, ese miedo primario a una muerte horrible, a la tortura si eras capturado, a la vergüenza si fracasabas, te carcomía por dentro. Muchos caballeros buscaban consuelo en la bebida, la violencia desmedida o la piedad religiosa extrema, intentando expiar pecados que la sociedad les obligaba a cometer. Pero la paz mental era una quimera. La superstición y la religión eran dos caras de la misma moneda en tu vida y a menudo sumaban a tu tormento mental. El mundo medieval estaba plagado de demonios, brujas y la amenaza constante de la condenación eterna. Cada enfermedad, cada mala cosecha, cada derrota militar podía ser vista como un castigo divino. Y tú, un guerrero que vivía del derramamiento de sangre, ¿cómo podías conciliar tu fe con tu profesión? La Iglesia te ofrecía la absolución, pero a menudo a cambio de más violencia. Las cruzadas, que prometían la salvación a cambio de masacrar infieles,
eran una forma conveniente de redirigir esa brutalidad hacia un propósito santo y de paso limpiar un poco la conciencia. Pero el miedo al infierno, a un purgatorio eterno por tus pecados de sangre y violencia, era una sombra constante. ¿Cuántos rezos susurraste antes de una batalla, no por la victoria, sino por el perdón de las atrocidades que sabías que ibas a cometer? La vida era una cuerda floja entre el mandamiento de no matarás y la necesidad brutal de hacerlo para sobrevivir y servir a tu Señor. Y la presión social y económica era un yugo constante. Como caballero, no solo tenías que mantener tu propia persona, sino también tu séquito, tus caballos, tu equipo. Si tenías tierras, eras responsable de su gestión, de tus campesinos, de tus ingresos. Un año de malas cosechas, una enfermedad en tu ganado, o la necesidad de comprar un nuevo caballo de guerra después de que el anterior muriera en combate, podían llevarte a la ruina. La honra era un concepto frágil, un error en la batalla, una derrota humillante, o simplemente la caída en desgracia de tu señor, podían costarte todo: tus tierras, tu estatus, tu reputación y a veces tu vida. Siempre estabas a un paso de la bancarrota o de convertirte en un caballero errante sin fortuna, un peligroso mercenario al borde de la deshonra total. La vida de un caballero no era una de privilegios cómodos, sino una de constante estrés, precariedad y la necesidad de recurrir a la violencia para mantener un estatus que, irónicamente, te costaba la paz y a menudo la vida. Así que bajo esa armadura no solo llevabas el peso del metal, sino también el de un alma atormentada por la violencia, la obediencia ciega y el constante coqueteo con la ruina. El honor era un cuento de trovadores. La realidad era una jaula de oro, o más bien de hierro oxidado, llena de miedo, culpa y la inevitable deshumanización. ¿Todavía quieres vestir ese yelmo o prefieres tu propia cama, lejos del hedor a miedo y sangre, y con la esperanza de no despertarte con pesadillas de batallas olvidadas y pecados imperdonables? Si aún te aferras a la imagen de un caballero impoluto, un adalid de la gracia en el campo de batalla, es porque no has sentido el verdadero peso de esa armadura. No hablo solo de los 50 kilos de metal que te cubrían de pies a cabeza, sino del peso asfixiante de la incomodidad, la mugre y la humillación constante que venía con ella. Tu armadura no era un disfraz de héroe, era una cárcel metálica, una tortura móvil que hacía de cada momento, incluso el más simple, un infierno personalizado. Imagínate esto: te has pasado horas o incluso días con esa maldita segunda piel de acero. Tu cuerpo, ya exhausto por el entrenamiento o la marcha, se cuece dentro de ella bajo el sol, o se congela hasta los huesos si llueve o nieva. El sudor corre a raudales, mezclándose con la suciedad de tu cuerpo, el óxido incipiente del metal y, por qué no decirlo, con la mierda que se te escurre por las piernas, porque ¿cómo demonios ibas a aliviarte en medio de una batalla o un asedio sin desarmarte por completo? La armadura, diseñada para protegerte, también te convertía en un horno portátil en verano y una nevera en invierno. Las correas de cuero se te clavaban en la carne, rozándote la piel hasta dejarla en carne viva, creando llagas que se infectarían en cuestión de días en un mundo sin antisépticos. Cada movimiento era un esfuerzo hercúleo. Levantar un brazo para blandir tu espada era una agonía lenta. Correr, una fantasía. Caerse, una sentencia a ser pisoteado por tu propio caballo o rematado por el enemigo. La visión a través de las rendijas de tu yelmo era mínima. Tu respiración, forzada y ruidosa, y el mundo exterior, un murmullo distante. Estabas ciego, sordo y ahogándote en tu propio sudor mientras intentabas sobrevivir, y la vida en campaña, esa épica marcha hacia la gloria, no era un paseo por el parque.
Tus días eran interminables caminatas por caminos embarrados, helados o polvorientos, cargando tu propio equipo o supervisando a los hombres que lo hacían. Dormías a la intemperie, bajo una lona, con el frío calándote los huesos y los insectos devorándote la carne. La lluvia te empapaba hasta los huesos, el viento te cortaba la cara y el sol te quemaba la piel. Las raciones eran escasas y monótonas: pan duro, carne salada y, si tenías suerte, algo de queso. La disentería era una compañera constante en cada campamento, y las enfermedades se propagaban a la velocidad del rayo entre miles de hombres apiñados en condiciones insalubres. No había tiendas de campaña individuales o baños portátiles. La higiene era un concepto de ciencia ficción. Lavarse el cuerpo era un lujo raro y peligroso. La ropa se cambiaba esporádicamente y el olor a cuerpos sin lavar, animales y basura se adhería a ti como una segunda piel. Estabas constantemente sucio, apestoso y cubierto de parásitos. Las pulgas y los piojos eran tus compañeros inseparables. La picazón, una tortura constante que no podías aliviar adecuadamente. Tu cabello y barba estaban enmarañados, tus uñas negras y tus dientes, si te quedaban muchos, podridos. Hablemos de tu caballo, ese noble corcel que te acompañaba en la batalla. Era una fortuna en patas, un animal de guerra entrenado para soportar el fragor del combate, el grito de los hombres y el choque del metal. Pero también era una bestia vulnerable. Una flecha perdida, una caída desafortunada o una herida en la pata podían inutilizarlo o matarlo en un instante, dejándote a pie, un blanco fácil en medio del caos. Y mantenerlo era una carga enorme. Alimentarlo, cuidarlo, transportarlo. En campaña, dependías de forraje y agua que a menudo eran escasos o de mala calidad. La salud de tu caballo era tan importante como la tuya, porque sin él eras solo un hombre más en armadura, lento, vulnerable y condenado. Y los sacrificios que hacías por tu estatus no terminaban ahí. La vida familiar, esa noción moderna de hogar, dulce hogar, era ajena a muchos caballeros. Pasabas años fuera, entrenando, combatiendo, sirviendo a tu señor. Los matrimonios eran a menudo arreglos políticos o económicos, no uniones de amor. Tus hijos te veían como una figura distante, si es que te veían. La lealtad a tu linaje y a tu señor estaba por encima de la calidez de un hogar. Y los torneos, esos gloriosos espectáculos de caballería que tan a menudo son elogiados en las crónicas, no eran simplemente juegos deportivos. Eran simulacros de guerra brutales, donde las lesiones graves y la muerte no eran eventos raros, sino consecuencias esperadas. Aunque a veces se usaban armas sin filo, el impacto de una lanza o el golpe de una espada pesada podían romper huesos, causar hemorragias internas o provocar una conmoción cerebral fatal. Caer de tu caballo a toda velocidad con una armadura de 50 kilos era como ser atropellado por un carro. Muchos caballeros encontraban su fin en la arena, no en el campo de batalla real, demostrando que su gloria podía ser tan fugaz como una patada de su propio caballo. Además, eran eventos increíblemente caros, una sangría para tu ya ajustado presupuesto. Tenías que costear la armadura de torneo, los caballos especiales, los escuderos que te asistían, la comida y la bebida para tu séquito, y los regalos para impresionar a tu señor. Los torneos eran una exhibición de estatus y riqueza, tanto como de habilidad marcial, y si no tenías los medios para participar, tu reputación se resentía. Así que, la próxima vez que el romanticismo medieval te invite a soñar con la vida de un caballero, piénsalo 2 veces. Detente un momento y reflexiona sobre el hedor a sudor rancio, la picazón constante de los piojos, la agonía de las llagas purulentas bajo tu armadura, el sabor del agua estancada y el miedo a una muerte ignominiosa, no por una flecha heroica,
sino por una infección. La vida del caballero era un ciclo interminable de incomodidad, dolor y la constante humillación física y mental. No era un destino que desearías. Si después de todo lo que te hemos contado, aún crees que ser caballero era un camino pavimentado con oro y privilegios, déjame desenmascarar esa fantasía con la brutal verdad económica y social, porque la nobleza no te eximía de la penuria. De hecho, a menudo te condenaba a una existencia de precariedad constante, un baile desesperado en el filo de la bancarrota, donde un paso en falso podía despojarte de todo, incluso de tu nombre y tu legado. Hablemos de dinero, o la crónica falta de él. Tu brillante armadura, tu espada finamente forjada, tu caballo de guerra entrenado, todo eso costaba una fortuna, y no era una inversión única. Ese equipo requería mantenimiento constante, reparar abolladuras, afilar espadas, herrar y alimentar a tu montura. Un solo caballo de guerra, un destrero, podía valer el equivalente a una docena de bueyes o a las cosechas de una aldea entera por un año. Y rara vez tenías solo uno. Necesitabas caballos de carga, caballos de remonta. Luego estaban tus escuderos y sirvientes, que aunque te servían, esperaban ser alimentados y equipados, y, si tenías suerte, pagados. Tu sustento dependía de las tierras que poseías, o de la generosidad de tu señor. Pero las tierras eran a menudo pequeñas, sujetas a malas cosechas, enfermedades o las devastadoras incursiones de un vecino enemigo. Una sequía, una plaga en el ganado, o el costo de reparar un puente o una torre, podían sumirte en una deuda de la que te sería casi imposible salir. Muchos caballeros vivían al borde de la quiebra, tan preocupados por las rentas de sus campesinos como por el próximo enfrentamiento. La obligación feudal era una cadena que te ataba. Habías jurado lealtad a un señor, y eso significaba que tu tiempo, tu espada y tu fortuna estaban a su disposición. Si él te llamaba a la guerra, no podías negarte, incluso si significaba abandonar tus propias tierras en el momento de la siembra o la cosecha, arriesgando la ruina de tu familia. Él podía exigir de ti un servicio militar de 40 días al año, o más si el conflicto se prolongaba, sin paga extra y esperando que cubrieras tus propios gastos. Y si tu señor te veía como prescindible o ambicionaba tus tierras, podía encontrarte cualquier pretexto para declararte desleal, despojarte de tus títulos y convertirte en un paria sin nada. La lealtad no era una calle de doble sentido. Era una espada que pendía sobre tu cabeza, lista para caer si no cumplías con tus onerosas obligaciones o si tu señor simplemente cambiaba de opinión. Tu estatus no era inmutable, era tan frágil como la paz en la frontera. Y si tenías la mala suerte de ser capturado en batalla, la vida no se convertía en una negociación rápida por un rescate. El cautiverio podía ser un infierno prolongado. Podías pasar años en una mazmorra fría y húmeda, encadenado, mal alimentado, torturado para presionar a tu familia a pagar una suma exorbitante. Los captores no eran siempre caballeros honorables. A menudo eran mercenarios, bandidos o soldados comunes que no tenían reparos en arrancarte las uñas o romperte los huesos para acelerar el pago. Y el rescate, si llegaba, podía arruinar a tu familia, hipotecar tus tierras por generaciones, o incluso dejarte en la pobreza más abyecta una vez liberado. Muchos caballeros nunca eran rescatados, simplemente porque sus familias no podían pagar o sus señores no los consideraban lo suficientemente valiosos. En ese caso, podías morir de hambre, enfermedad, o ser ejecutado cuando tu utilidad como rehén terminara. Tu valor como prisionero se medía en oro, no en honor. La sucesión era otro campo de batalla silencioso, especialmente si no eras el primogénito. Como hijo menor de un caballero, tu futuro era desolador.
Las tierras y el título iban al hijo mayor. Para ti quedaba la opción de una vida de pobreza, buscar fortuna como un mercenario errante, una profesión brutal y mal vista, entrar a la iglesia, lo que significaba renunciar a la vida mundana y a menudo a la violencia, algo impensable para un guerrero, o unirte a una orden militar religiosa como los templarios o los hospitalarios, donde la vida era de sacrificio y el celibato era la norma. Para las hijas, el destino era un matrimonio arreglado para asegurar alianzas o tierras, donde su voz no valía más que el precio de su dote. Tu linaje era una bendición y una maldición, y para muchos era una condena a una vida de lucha y sacrificio sin la recompensa de la tierra o el estatus. Y la justicia. Ah, la justicia medieval. Si tenías la mala suerte de vivir bajo un señor tiránico o corrupto, tu vida no valía nada. Los caballeros a menudo eran los ejecutores de esa justicia brutal y arbitraria. Podían actuar como jueces, jurados y verdugos en sus propios dominios, y sus decisiones a menudo se basaban en el capricho, la avaricia o la venganza, no en la equidad. Los juicios por combate eran una realidad. Si eras acusado de algo, podías desafiar a tu acusador a un duelo a muerte, donde la fuerza bruta, o la suerte divina, como decían, decidía tu inocencia o culpabilidad. Pero si no eras lo suficientemente fuerte, o si tu oponente era más hábil, tu inocencia no te salvaría. Los derechos del campesino, o incluso los del pequeño terrateniente, eran casi inexistentes frente al poder de un caballero o un señor más grande. La ley no te protegía, la espada de tu señor y la tuya propia eran tu única defensa, y esa defensa era tan voluble como el viento. Así que, la próxima vez que veas un documental idealizado o leas una novela romántica sobre la Edad Media, recuerda que detrás de cada castillo imponente, cada justa caballeresca y cada hazaña de honor, había una realidad de deudas asfixiantes, deudas de sangre, enfermedades rampantes y la constante amenaza de perderlo todo, incluso tu vida, por una causa que no era tuya. La caballería no era un cuento de hadas, era una trampa de hierro forjada en la precariedad y el miedo, donde el estatus se pagaba con sangre y la paz mental era una quimera tan inalcanzable como la alfabetización para el campesino común. Creías que tu vida como caballero estaba bajo tu control, que tu habilidad con la espada o la solidez de tu armadura eran tu escudo contra el azar del destino. Pobre iluso. En la Edad Media, el destino era una bestia caprichosa y cruel. Y ni todo tu entrenamiento, ni tu linaje, ni tu más lustrosa cota de malla podían protegerte de sus zarpazos inesperados. La brutalidad no solo venía de las espadas enemigas o las pestilencias. A menudo te la servían en bandeja las fuerzas invisibles y los elementos implacables de un mundo que no te debía absolutamente nada. Imagina esto. No estás en el fragor de la batalla, sino arrastrándote por caminos que eran meros surcos de barro y piedra. Tu destino y el de tu ejército estaba a merced del clima, ese tirano impredecible. Una lluvia torrencial podía convertir los caminos en pantanos intransitables, deteniendo tu avance y dejándote varado, expuesto al hambre y a las enfermedades. Un invierno crudo podía congelar a tus hombres y caballos, inutilizar tus armas y convertir cada respiración en una agonía. No había pronósticos meteorológicos, ni ropa técnica, ni refugios cálidos y secos garantizados. La hipotermia, las congelaciones y las enfermedades respiratorias eran tan mortales como cualquier flecha enemiga. Muchas campañas se perdieron no por la destreza del enemigo, sino por el barro hasta las rodillas o la nieve que te sepultaba. La naturaleza era tu enemigo silencioso, una fuerza implacable que te humillaba y te mataba con la misma indiferencia con la que florecía una margarita.
Tu armadura, lejos de protegerte, se convertía en una caja de hielo o un horno sofocante, amplificando el rigor de los elementos. Y hablemos de la logística, ese monstruo invisible que devoraba ejércitos enteros. No había cadenas de suministro modernas. Alimentar a miles de hombres y caballos en campaña era una pesadilla. Tu supervivencia dependía de lo que pudieras saquear de las tierras que atravesabas o de lo que un puñado de carros lentos y vulnerables pudiera arrastrar. El hambre era un compañero constante. Tu dieta, ya monótona en el castillo, se volvía aún más miserable en campaña. Galletas duras como piedras, carne salada infestada de gusanos y cerveza aguada para evitar la disentería del agua sucia. Cuando los suministros se agotaban, la única opción era el forrajeo brutal. Tus hombres y tú mismo, si era necesario, se extendían por el campo, robando cosechas, matando ganado y vaciando graneros de los campesinos, los mismos a quienes supuestamente juraste proteger. No había remordimientos. La supervivencia era la única ley. Y si no encontrabas nada, la inanición era tu destino, debilitando tu cuerpo, entorpeciendo tu mente y haciéndote una presa fácil para el enemigo o para la enfermedad. Muchos caballeros morían de hambre en campañas que nunca llegaban a una batalla decisiva. Tu propia seguridad no estaba garantizada, ni siquiera por tus aliados. El concepto de justicia era tan volátil como el humor de tu señor. Podías ser un héroe un día y un traidor al siguiente. Las intrigas palaciegas, los rumores envenenados, una ofensa no intencionada o simplemente un cambio de alianzas podían llevarte a la desgracia. No había un debido proceso. Tu señor podía despojarte de tus tierras, encarcelarte o incluso ejecutarte sin juicio si así lo deseaba. La traición era una herramienta común en el juego de poder medieval. Tu aliado de hoy podía ser tu verdugo mañana, si las circunstancias lo dictaban o si un rival ofrecía un precio más alto. La seguridad de tu posición era una ilusión, un castillo de naipes que se derrumbaba con el viento de un rumor o la ambición de un noble vecino. Eras un peón en un tablero de ajedrez gigante y tu vida se podía sacrificar en cualquier momento sin previo aviso. ¿Y tu tiempo libre? Si lo tenías, rara vez significaba relajación. Los pasatiempos de un caballero medieval eran a menudo extensiones de su vida brutal. La caza, por ejemplo, no era un deporte inofensivo, era un ejercicio peligroso que implicaba perseguir animales salvajes y feroces a caballo, con riesgo de caídas mortales, ataques de bestias o accidentes con armas. Las justas, como ya vimos, eran eventos sangrientos donde las lesiones eran comunes. Incluso las reuniones sociales podían degenerar en borracheras violentas y duelos espontáneos por ofensas triviales. La vida era ruda y tus diversiones también. No había una clara distinción entre el entrenamiento y el entretenimiento. Todo te preparaba, de una forma u otra, para el siguiente enfrentamiento mortal. La violencia era una parte intrínseca de tu cultura, permeando cada aspecto de tu existencia, incluso en los momentos de supuesta paz. Finalmente, tu visión del mundo, limitada, distorsionada por la superstición y la ignorancia. No había periódicos, ni televisión, ni internet. Las noticias viajaban lentamente, distorsionadas por los rumores y los prejuicios. El mundo era un lugar pequeño y aterrador, lleno de maravillas incomprensibles y amenazas sobrenaturales. Los cometas eran presagios de calamidad, los eclipses, señales de la ira divina. Las enfermedades eran el trabajo de demonios, no de bacterias. Tu conocimiento estaba limitado a lo que te enseñaban tus preceptores o lo que podías inferir de la experiencia brutal. Eras un habitante de un mundo oscuro, donde la ciencia era incipiente y la superstición, una fuerza poderosa que dictaba tus miedos y tus esperanzas. Y esa ignorancia te hacía vulnerable,
no solo a la enfermedad y al engaño, sino también a la desesperación y a la locura. Así que, la próxima vez que anheles la simplicidad de la vida medieval y el honor de ser caballero, recuerda que no eras más que un juguete del destino, un instrumento de carne y acero a merced de la enfermedad, el hambre, la traición y la brutalidad implacable de un mundo donde el azar era tu verdadero amo y la muerte tu única compañera verdaderamente leal. Tu gloria era un eco pasajero, tu sufrimiento una constante agridulce. ¿Pensaste que tu título de caballero te otorgaba una libertad gloriosa? Pues bien, quítate esa idea de la cabeza. Tu existencia estaba tan encadenada como la del más humilde de tus siervos, solo que tus cadenas eran de lealtad jurada y tu cárcel los caprichos de tu señor. Eras una pieza en su tablero, un arma de su voluntad, y cada paso que dabas, cada batalla que librabas, no era por tu propio honor, sino para cimentar el poder de otro. Tu autonomía era una quimera, una broma cruel que se desvanecía ante la primera orden de tu amo. Tu vida no era tuya. Desde el momento en que juraste vasallaje, te convertiste en una extensión de la mano brutal de tu señor. Él quería más tierras. Tú las tomabas. Necesitaba reprimir una revuelta campesina donde hombres desesperados pedían solo el derecho a no morir de hambre. Eras tú quien cargaba, tu espada la que cortaba, tu caballo el que pisoteaba los cuerpos de aquellos a quienes deberías haber protegido. No había espacio para la disidencia ni para la moralidad personal. La desobediencia significaba la desgracia, la pérdida de tus tierras, de tu título y a menudo de tu cabeza. Eras un martillo en la mano de un herrero, sin voluntad propia, solo la capacidad de golpear y destruir a la orden. La justicia que administrabas era la de tu señor, una justicia a menudo arbitraria, cruel y diseñada para mantener a los desposeídos en su lugar. Los juicios eran rápidos, las sentencias severas y las ejecuciones públicas y brutales, con la soga o el hacha como tus aliados silenciosos. El miedo era la verdadera ley en la tierra. Fuera de las grandes guerras, tu vida seguía siendo un ciclo interminable de violencia localizada. El campo no era pacífico. Bandidos, renegados y bandas de mercenarios sin amo pululaban por los caminos, amenazando tus propias propiedades y a tus campesinos. Tenías que ser tu propia policía, tu propio ejército, defendiendo lo poco que tenías con la espada en la mano. Las emboscadas eran comunes, los pequeños enfrentamientos diarios, una constante. No había una fuerza de seguridad nacional, ni un número de emergencia al que llamar. Eras tú y tus hombres contra la anarquía. Y a veces, el enemigo más peligroso no era un bandido, sino un caballero vecino, con quien tu señor estaba en una disputa territorial, llevando a cabo una guerra privada que arrasaba las aldeas, quemaba cosechas y dejaba a la población civil a la deriva, sin culpa propia, solo por la fortuna de vivir en la frontera de dos ambiciones. Tu espada no siempre se blandía por causas nobles. A menudo se hundía en la garganta de un vecino por un trozo de tierra o por un viejo insulto familiar. Y tu vida matrimonial, esa cumbre del romanticismo medieval, era a menudo tan fría y transaccional como cualquier acuerdo comercial. El amor era un concepto secundario, si es que existía. Tu matrimonio era una alianza política, un trato para asegurar tierras, herederos o influencia. Tu esposa, una pieza en el juego de ajedrez feudal, traía una dote que podía ser vital para tu fortuna, y su principal función era producir herederos, preferiblemente varones, para asegurar la continuidad de tu linaje. Si no daba a luz varones, la presión era inmensa y su posición precaria. La infidelidad era común, pero a menudo se toleraba en los hombres de alto estatus, mientras que para las mujeres era una sentencia de ostracismo o algo peor.
Las relaciones familiares eran complejas, llenas de intrigas, herencias disputadas y la constante amenaza de la desconfianza, incluso entre hermanos, especialmente cuando las tierras y los títulos estaban en juego. Tu hogar no era siempre un refugio, sino otro escenario de tensiones y ambiciones donde la familia era tanto un apoyo como una fuente de constante ansiedad. La muerte, esa niveladora implacable, no hacía distinciones. Por mucha armadura que llevaras, por mucho poder que ejercieras, una enfermedad, un accidente o incluso la vejez podían llevarte al mismo fin que al campesino más pobre. La disentería, la peste, la neumonía no pedían permiso para entrar en los castillos. La mortalidad infantil era espantosa, incluso para la nobleza. Tus hijos podían morir antes de llegar a la adolescencia, dejando tu linaje al borde de la extinción y tú sin heredero que continuara tu nombre y tus tierras. La vida era brutalmente corta para la mayoría y el final, a menudo, doloroso y sin dignidad. No había tecnología para prolongar la vida, solo la fragilidad del cuerpo humano y la omnipresencia de agentes patógenos invisibles. Tu estatus no te hacía inmortal, solo te daba una tumba un poco más grande y una lápida con tu escudo, si tenías suerte. Y la tortura y la intimidación eran herramientas aceptadas, no solo en la guerra, sino también en la justicia. No siempre tenías que ser tú quien aplicara el potro o los pulgares, pero tu presencia, tu autoridad, era parte de un sistema que los utilizaba para extraer confesiones, castigar la disidencia o simplemente infundir terror. Eras cómplice, por acción u omisión, de un régimen que gobernaba a través del miedo más que por el consenso. La vista de un ladrón ahorcado en la plaza del pueblo o de un prisionero con los ojos arrancados era un recordatorio constante para todos de las consecuencias de desafiar el orden feudal. Y tú, como caballero, eras el rostro visible de esa amenaza, el ejecutor silencioso de un poder brutal. Tu vida, pues, no era un cuento de nobleza, sino una danza macabra con la violencia, la obediencia ciega y la complicidad en un sistema que trituraba al débil y exigía sumisión absoluta. Así que, la próxima vez que el romanticismo te tiente a vestir una armadura de fantasía, recuerda que bajo ese brillo se escondía un hombre sin libertad real, prisionero de un sistema implacable, obligado a ser brutal y constantemente amenazado por fuerzas que ni la espada ni el oro podían vencer. Tu gloria era una ilusión, tu poder una cadena y tu vida una lección de crueldad en un mundo que no conocía la piedad. ¿Todavía te aferras a la idea de dejar un legado, de que tu vida de sangre y acero forjaría un nombre inmortal? ¡Qué ingenuo! La mayoría de los caballeros medievales, mi amigo, no eran legendarios héroes cuyas hazañas resuenan en los libros de historia. Eran simplemente carne de cañón glorificada, peones en un juego más grande, cuyas vidas y muertes se desvanecían en el olvido tan rápido como el hedor de un cuerpo insepulto. Tu gloria era a menudo un susurro ahogado por el clamor de la siguiente masacre, y tu recuerdo una mota de polvo en la vasta y cruel memoria de un mundo indiferente. Piénsalo bien. ¿Cuántos nombres de caballeros conoces, más allá de los puñados de figuras que la propaganda real o los romances idealizados se dignaron a rescatar? Cientos de miles de hombres se enfundaron en esas jaulas de hierro. Lucharon, mataron y murieron. Pero sus nombres, sus sacrificios, sus sufrimientos, ¿dónde están? La inmensa mayoría yacen en fosas comunes sin marcar, víctimas anónimas de alguna escaramuza fronteriza, de una enfermedad de campamento o de una caída tonta de su caballo. Tu muerte, por brutal que fuera, rara vez era heroica. Podrías morir de disentería en una zanja, desangrado por un corte infectado o aplastado por tu propio caballo en el barro. No había cámaras para inmortalizar tu último aliento.
Solo el indiferente ojo de los buitres y el silencio de un mundo que seguía girando. La verdad es que tu vida, por muy noble que fuera, era tan desechable como la de cualquier siervo que trabajaba tu tierra. Y esa proximidad constante a la muerte no te hacía más sabio o más espiritual, como a veces se pinta. Te hacía, más bien, fatalista, insensible y a menudo cínico. La muerte no era un evento distante, sino una presencia diaria, en las enfermedades que asolaban a tu familia, en los niños que no llegaban a la edad adulta, en los vecinos que morían de hambre o de frío, en los cuerpos mutilados que veías en cada camino o en cada ciudad tomada. Cada aliento era una victoria precaria sobre el abismo. Esta familiaridad con la mortalidad no elevaba tu espíritu, lo endurecía, lo deshumanizaba. Te enseñaba a no apegarte demasiado, a no sentir demasiado, porque todo podía ser arrancado de ti en un instante. El duelo era un lujo que pocos podían permitirse. La supervivencia, una necesidad apremiante que exigía dejar atrás el dolor y seguir adelante, a veces sobre los cuerpos de tus propios seres queridos. La futilidad de tu honor se hacía evidente una y otra vez. Se te enseñaba a luchar con honor, a proteger a los débiles, a defender la fe. Pero la realidad te golpeaba con la fuerza de un mangual. Veías a tus propios señores saquear iglesias, traicionar a sus aliados, romper juramentos con la misma facilidad con la que se bebían un trago de vino. Las reglas de la caballería se aplicaban solo cuando convenía y desaparecían por completo cuando la codicia, la ambición o la supervivencia entraban en juego. ¿De qué servía tu honor cuando tu señor te ordenaba masacrar a civiles indefensos o cuando tu vida dependía de tu capacidad para cometer atrocidades? Ese código, esa supuesta guía moral, era una hermosa canción que los trovadores cantaban en los castillos, pero que se ahogaba en el barro y la sangre del campo de batalla. Era una cortina de humo para justificar la violencia sistemática, no una brújula moral para tu alma. Tu vida era un eslabón más en una cadena interminable de violencia. Las guerras no terminaban, solo mutaban, dando paso a nuevos feudos, nuevas emboscadas, nuevas oportunidades para que tu señor expandiera su poder a costa de la sangre de tus hombres y la tuya propia. Las victorias eran temporales, las paces frágiles y la verdadera estabilidad una fantasía. No había un fin de la guerra, solo ciclos de destrucción que pasaban de una generación a otra. Tus sacrificios a menudo no conducían a la paz o la prosperidad para nadie más que para un puñado de señores. Y tú, como caballero, eras el perpetuo engranaje de esa máquina trituradora, incapaz de detenerla, solo capaz de morir por ella. ¿Alguna vez sentiste una verdadera satisfacción, una realización más allá del cumplimiento del deber, de la supervivencia del día? Probablemente no. Tu existencia estaba definida por la lucha y la obediencia, dejando poco espacio para la individualidad o la búsqueda de la felicidad personal. Y si tenías la terrible suerte de llegar a la vejez, no te esperaban unos dorados años de jubilación y respeto. La mayoría de los caballeros ancianos eran figuras decrépitas, llenas de dolores crónicos por las viejas heridas, artríticos y a menudo empobrecidos. Tu valor se desvanecía con tu fuerza física. Sin la capacidad de luchar, tu utilidad para tu señor disminuía drásticamente y tu estatus podía seguir el mismo camino. Podías verte relegado a cuidar la hacienda, a un puesto ceremonial o, en el peor de los casos, a vivir de la caridad de tus hijos o de una pensión miserable de tu señor. La vejez en la Edad Media era una época de declive y sufrimiento, lejos de la imagen gloriosa de un veterano sabio y respetado.
Tu fin no sería el de un héroe que cabalga hacia el atardecer, sino el de un cuerpo roto, consumido por las enfermedades de una vida brutal, esperando el final con el mismo fatalismo con el que enfrentaste cada batalla. Así que, cuando la fantasía te susurre historias de honor y legado, recuerda la amarga verdad de la caballería medieval. Una vida sin control, marcada por la suciedad, el dolor, la crueldad impuesta y la eventual disolución de tu ser en la vasta e indiferente corriente del tiempo. No eras un héroe inmortal, sino una sombra más en el pantano de la historia, cuyo único legado duradero era la sangre derramada en tierras ajenas y el olvido que te aguardaba. Has cabalgado con nosotros a través del barro y la sangre, más allá de los castillos de fantasía y los duelos honorables. Has olido el hedor de la miseria, sentido el aguijón de las pulgas y la punzada de la hambruna. Te hemos despojado de tus ilusiones, pieza por pieza, hasta que solo queda la verdad cruda y despiadada, la de un mundo medieval donde la vida de un caballero no era una epopeya romántica, sino una condena implacable a la violencia, la suciedad, la enfermedad y una muerte casi garantizada, a menudo sin sentido ni memoria. Recordarás la cuna de dolor, donde tu infancia fue robada para forjarte en una máquina de matar, un paje humillado y un escudero cuya educación era la constante amenaza de la muerte y la desfiguración. Viste el campo de batalla no como un teatro de héroes, sino como un matadero caótico donde el honor era una quimera y las heridas significaban una agonía sin fin y una muerte segura por infección. Te arrastraste por castillos infestados de ratas y enfermedades, donde la higiene era un mito, y cada bocado o sorbo podía enviarte al purgatorio de la disentería. Sentiste el peso no solo del acero en tu cuerpo, sino del miedo constante a la traición, a la bancarrota, a la pérdida de tu linaje por una mala cosecha o un capricho de tu señor. Experimentaste la brutalidad de un sistema donde la justicia era un chiste cruel y la opresión tu deber. Y finalmente te enfrentaste a la realidad de que tu vida, tus sacrificios, tu dolor, probablemente se desvanecerían en el olvido, una sombra más en el vasto pantano de la historia. Tu armadura, esa pieza de ingeniería impresionante, no era un emblema de poder ilimitado. Era una cárcel sofocante, un horno en verano y una nevera en invierno, que te torturaba con rozaduras y te convertía en un blanco fácil si te caías. Tu caballo, una inversión valiosa, era tan vulnerable como tú, y su muerte te dejaba indefenso. Tus días de paz no eran de descanso, sino de vigilancia constante contra bandidos y vecinos ambiciosos, o de la pesada carga de ser el brazo ejecutor de un señor que te exigía lealtad ciega y sin cuestionamientos. Las justas, esos espectáculos de caballería, eran tan peligrosas como la guerra misma, cobrando vidas y causando heridas incapacitantes, y tu alma, tu alma, se corrompía lentamente con la constante exposición a la crueldad, la deshumanización y la futilidad de un honor que se doblaba y rompía ante la primera brisa de la conveniencia. Así que, ahora que las capas de oro y las canciones de los trovadores se han desprendido, ¿qué queda? Una realidad brutal, asquerosa y desesperada. La vida de un caballero medieval era un testamento a la capacidad humana para la resistencia, sí, pero también a su inagotable propensión a la violencia, la servidumbre y la aceptación de un destino cruel. No había héroes puros, solo supervivientes, herramientas de un sistema que recompensaba la brutalidad y castigaba la debilidad con la muerte. Tu sueño de gloria era solo un espejismo en un desierto de sangre y lágrimas, una narrativa bonita que ocultaba la podredumbre debajo. No eras un guardián de la luz, sino una sombra más en la edad oscura, forzada a bailar la danza macabra de la guerra y la opresión hasta el inevitable y a menudo ignominioso final.
La próxima vez que Hollywood te venda una fantasía de caballeros nobles, recuerda el hedor a muerte y excremento, el gemido de un hombre desangrándose en el barro, el frío de una mazmorra y el sabor rancio de la comida mohosa. Recuerda que la verdadera historia rara vez es bonita y que la verdad a menudo pica y huele a podrido. Si eres de los que no le teme a la verdad más cruda, si tu estómago aguanta las realidades más oscuras que la historia esconde, y si estás listo para que sigamos destrozando mitos y revelando los secretos más incómodos de la humanidad, entonces demuestra que tienes el estómago para más. No te quedes solo con este puñetazo a tus ilusiones. Suscríbete ahora mismo a este canal, activa las notificaciones y únete a nuestra legión de buscadores de la verdad, porque la historia está llena de horrores y maravillas que los libros de texto no se atreven a contar, y nosotros estamos aquí para desenterrarlos.